Vamos a, entonces, iniciar con nuestra, la primera práctica, en realidad, que vamos a desarrollar. Para eso necesito desempolvar algunas cositas muy puntuales y específicas. Entonces, vamos a hacer eso previamente para ir ingresando en la práctica en sí. Ya hoy día también voy a subir vuestra primera práctica para que en el curso de lo que hagamos hoy y el lunes seguramente ustedes ya vean qué es lo que vamos a hacer en realidad en términos de aplicación. Bien, cualquier cosita, por favor, díganme si hay algo que no se está viendo y que yo les estoy comentando. Entonces, interrumpen nomás y me hacen la observación. Vamos a proceder con una aplicación. Este es un riecito, ¿sí? Y habitualmente una de las aplicaciones básicas de la hidrología, cuando ustedes van a comenzar con sus materias de hidrología, van a decir, bien, hay un punto de interés aquí en este río. Ese punto de interés puede estar asociado a, por ejemplo, que tenemos un camino y para construir ese camino, obviamente, encima del río tenemos que construir un puente. Y en hidrología les van a enseñar cómo calcular el caudal de diseño, el caudal que podrían esperar en ese sitio en particular para efectos de definir la longitud del puente, básicamente. Para poder hacer esa aplicación, ustedes requieren determinar la zona colectora de agua, que la denominamos cuenca, y que es delimitada a partir de la topografía de la zona. Consecuentemente, requerimos contar con esa topografía representada a través de las curvas de nivel del IGM, que es la representación clásica. Si aquí tenemos las curvas de nivel, tendremos representada la topografía del terreno, y en base a esa representación en curvas de nivel, podremos hacer el trazado de ese límite que estamos buscando definir, ¿no? En base a esa topografía que son las cartas del IGM. Entonces, vamos a iniciar por utilizar ese producto en esta práctica preliminar, las cartas topográficas, para poder hacer esa representación. Sin embargo, unas aclaraciones previas. La localización de este punto de interés es clave. La localización de este sitio en particular es clave. Y esa localización las podemos proporcionar en diferentes sistemas de coordenadas. Ahí surgen los sistemas de coordenadas. Y entre los sistemas de coordenadas que vamos a utilizar está el primero, que es el GCS, que de sus siglas en inglés es el Global Coordinate System. Y este sistema de coordenadas, para identificar un punto, lo que hacemos es utilizar la latitud y la longitud.
Solo para recordar y darle un contexto a lo que vamos a hacer, veamos lo siguiente. Si imaginamos que esta es la Tierra, nosotros debemos tener nuestro punto de interés y nuestro río en particular en algún lugar, ahí en la superficie de la Tierra, y por ahí está nuestro punto de interés. Entonces, para localizar ese nuestro punto de interés, hemos aprendido en la escuela, y si no lo hemos aprendido, ahora lo estamos aprendiendo, o por lo menos lo estamos asentando. Para identificar ese punto, nosotros podemos proporcionar la localización de ese punto en coordenadas globales, GCS, y para dar la localización, pues daremos la latitud, y la latitud sabemos que se la proporciona a partir de la concepción de 0 grados en la línea del Ecuador, y nosotros tendremos aquí, qué sé yo, 1 grado. Este será, si vamos bajando las líneas, tenemos 1 grado, 2 grados, qué sé yo, y tendremos, por ejemplo, una línea pasando por nuestro punto, tendremos, por decir algo, 18 grados, 10 minutos, 7 segundos. Listo, entonces a partir de esa localización en latitud podremos proporcionar la latitud en cuestión para especificar que estamos al sur de la línea del Ecuador. Necesariamente tendremos que oponer menos con un signo negativo, menos 18 grados, 10 minutos, 7 segundos de latitud sur. Ya no necesitas poner una S al final porque has puesto menos. Sin embargo, si no colocas ese menos, a ver, vamos a borrar el menos, tendrías que colocar obligatoriamente latitud sur. Bueno, como una línea no nos permite ubicar un punto, necesitamos adicionalmente la otra coordenada. Y en este caso vamos a ir a la longitud y vamos a partir de 0 grados en el meridiano de Greenwich y nos vamos a desplazar hacia el sitio en el que estamos, con 1 grado, 2 grados, etcétera, y llegaremos a esta línea que tiene intersección en el punto para el cual estamos deseando dar su localización, y por ejemplo podrá ser 65 grados, 8 minutos, 15 segundos, y eso colocaremos acá con nuestra ubicación. También podemos, o debemos más bien, colocar una de las alternativas para especificar que la ubicación de nuestro punto en particular está al oeste, ¿sí? Al oeste. Y el oeste se lo nombra por su sigla en inglés de west. Entonces, deberás necesariamente aquí colocar que es longitud oeste. Si no colocas que es longitud oeste, pues podrás colocar menos. Todo el mundo te va a entender que es longitud oeste cuando pones un menos. Entonces, reiterando, podrás tener la alternativa de
colocar menos, menos, y todos sabemos que estás en latitud sud cuando has puesto menos, y estamos en longitud oeste cuando has puesto menos. Listo, es todo lo que hay que especificar cuando estás trabajando con un sistema de posicionamiento de un punto en GCS. ¿Cuál es el problema, sin embargo, cuando estás trabajando con un sistema de coordenadas en GCS? Es que en un plano que está en GCS, tú no puedes medir ni longitudes ni áreas. Es decir, acá las unidades, si ustedes ven, son en grados. ¿Alguien ha visto medir la distancia de aquí a La Paz en grados, minutos y segundos? Jamás, ¿es verdad? Entonces, las distancias uno las mide en metros, kilómetros, ¿sí? Y en GCS, cuando estamos trabajando en GCS, infelizmente no podemos medir ni longitudes ni áreas, obviamente. Simplemente las coordenadas GCS nos permiten definir la ubicación de un punto en particular. Y que es muy útil, porque cuando tú vas a hacer la representación de tu cuenca de aporte hacia el punto en el que estás interesado en determinar esa cuenca de aporte, pues puedes dar la localización en GCS. Pero para continuar y hacer la digitalización de tu cuenca, medir las características físicas de esa cuenca, ya deberás pasar a un sistema de coordenadas proyectado. ¿Qué significa un sistema de proyectado? Entienden ustedes que tenemos la superficie de la Tierra. A ver, agarraremos un pedacito de la superficie terrestre, digamos este. ¿Se ve, jóvenes? Sí, ¿no? Hola, ¿se ve? Sí. Ya, Sí. ¿me están acompañando bien? ¿Están escuchando adecuadamente, etcétera? Sí, ingeniero. Sí. Ya, perfecto. Entonces, vean ustedes que esta parte de la superficie de la Tierra es una parte curva, ¿no? Es una parte curva. Entonces, esa parte curva tiene que ser aplanada, y para ser aplanada tenemos que recurrir a una proyección, ¿sí? Y la proyección con la que vamos a manejar, en realidad en Bolivia se manejan la proyección cilíndrica, que es el proyectar sobre un cilindro esa parte curva, y que se llama unidades transversas de Mercator, ¿sí? Esa unidad transversa de Mercator te permite representar esto curvo en una zona plana. Sin embargo, como esta parte se podrá aplanar de una manera y esta otra, por ejemplo, para ser bien aplanada, necesita otras consideraciones de tipo geométrico. Inclusive, cada zonita de la Tierra necesita una manera de ser aplanada. Entonces, lo que se ha hecho es dividir a la Tierra en zonas, ¿no? Porque cada zonita va a ser aplanada de una manera distinta. Entonces, hay que tener cuidado y también hay que especificar la zona en términos, cuando estás hablando de UTM. Entonces, Bolivia, por cierto, si imaginamos que Bolivia es eso con buena abstracción, sabemos que Bolivia está en 3 zonas distintas. Después les puedo mostrar algo un poquito más formal. Pero por Cochabamba pasa el límite de zona. Entonces, a este lado
de ese límite está la zona 19. A este lado está la zona 20 y hay un pedacito de Bolivia que está en zona 21. Entonces, estas rayas son las zonas de transición, ¿no? Son los límites de transición de zona. 19, 20. Esta zonita vamos de 20 a 21. Por cierto, esta línea pasa más o menos por Sacaba. Entonces, al este de Sacaba, si esta es la línea de transición, al este de Sacaba está la zona 20. Quiere decir, Villa Tunari, gran parte de Santa Cruz va a estar en zona 20. Y al oeste de Sacaba, quiere decir la propia ciudad de Cochabamba, aquí el valle central de Cochabamba está en zona 19. Y si pensamos que esto es Bolivia, pues La Paz va a estar en zona 19, Oruro va a estar en zona 19. ¿De acuerdo? Yo les decía que podemos visualizar, permítame chequear acá nuestro... un mapita de esa división en zonas, ¿no? Y obviamente Bolivia, ahí en la zona 19, 20 y 21, como les había mencionado, ¿ya? Adicionalmente, debemos reconocer los designadores de la zona y en el caso nuestro, en Bolivia, los designadores son L y K. ¿Sí? Cuando estemos trabajando en Cochabamba, fundamentalmente estamos en un designador de zona que es K. ¿Ya? Pero bueno, ¿y dónde tú puedes ver el hecho de que estás usando una proyección UTM y además un datum concreto y específico? ¿Ya? Veamos, todavía. Entonces, estábamos en el afán de definir una proyección que sería la que se estaría utilizando para un producto específico, donde también debes especificar la zona en la que estás trabajando. Por ejemplo, zona 19. Por cierto, si nosotros miramos, permítame, cachito, ver, por ejemplo, una representación en carta del IGM de Cochabamba. Si ustedes le dan una miradita en la parte de abajo, esta representación de la topografía, por eso se llama carta topográfica de Cochabamba, está, por cierto, en una proyección transversa de Mercator, que son las UTMs. Y además, esta representación está en un elipsoide que es el Internacional de 1924. Después vamos a ver que hay programas que te piden toda esa especificación del sistema de coordenadas con el que vas a trabajar, ¿ya? Y finalmente hay algo súper importante que es el datum horizontal que estamos utilizando para hacer esas mediciones en planta. Y este producto cartográfico, los del IGM, lo han hecho en base al datum que es el provisional de 1956 para la América del Sur, que del inglés es conocido como PESAT 56. ¿Sí? Entonces, vamos a definir unas cositas adicionales
para nuestro sistema de coordenadas. Podemos estar, entonces, en proyección UTM, zona 19, por ejemplo, cuando estamos mirando una carta del IGM, como la que les he mostrado. Déjenme ver. Les acabo de mostrar acá. Vean ustedes que aquí dice que la cuadrícula de 1000 metros está en zona 19. Quiere decir, estas líneas numeradas están en zona 19. Entonces, esta representación cartográfica está en UTM, en zona 19 y en PESAT 56. Entonces, todos esos elementos los vamos a escribir aquí, ¿no? Para un sistema de coordenadas. Dice proyección UTM, zona 19, datum, PESAT 56 y elipsoide internacional de 1924. Bien, pero también tienen que darse cuenta que este sistema de coordenada es uno de los sistemas que se utilizan en Bolivia y que este sistema de coordenadas tiene que ver con el sistema de coordenadas de las cartas del IGM. A ver, me explico un poquito. Toda esta parte yo la estoy mostrando de manera bastante práctica, ¿ya? Vamos a después calmarnos un poquito. Después de esta primera práctica que vamos a hacer, nos vamos a calmar un poquito y vamos a ser un poquito más rigurosos en la parte conceptual. Pero en sistemas de coordenadas ya hemos presentado dos sistemas de coordenadas, ¿no? Este que es GCS, este que es proyectado aplanado y que requiere zona, requiere datum y un elipsoide. Este sistema de coordenadas, lo bueno es que al ser proyectado, al ser aplanado, en este sistema de coordenadas sí puedes medir longitudes y áreas. Quiere decir, si tú contases con esto georreferenciado, ¿no? Porque ahorita yo le he hecho doble clic simplemente, aquí en este momento no puedo medir nada, porque esto no está georreferenciado, no está con coordenadas. Vamos a ver cómo lo vamos a georreferenciar. Cómo vamos a georreferenciar esto para hacer mediciones. Pero una vez que esto esté georreferenciado en UTM, en ese sistema de coordenadas, UTM, zona 19, PESAT 56, elipsoide internacional 1924, yo voy a poder medir acá longitudes y áreas. ¿Está bien? Entonces, veamos el tercer sistema de coordenadas que habitualmente se utiliza en Bolivia. Pero y ustedes estarán diciendo, ¿por qué si ya tengo un sistema de coordenadas aplanado, ¿no? Donde puedo medir longitudes y áreas, ¿por qué hay otro sistema de coordenadas? Pues porque este sistema de coordenadas es un sistema antiguo que utilizaba un datum físico y ahora un sistema de coordenadas más moderno que usa un datum geocéntrico, que es justamente con el que nos posicionamos con satélites. Cuando se hizo esta cartografía de Bolivia, en términos de cartas del IGM, no habían satélites de posicionamiento, entonces se ha cambiado el sistema de coordenadas y se ha ido a un sistema de coordenadas que es manejado a partir de satélites de posicionamiento.
Y ahí se utiliza un datum que se llama geocéntrico, que es el PESAT 56. Este datum era una especie del punto de origen, ¿ya? Que era físicamente la isla de Lacanau. Bien, entonces miremos un poquito esa. Antes de presentarles el otro sistema de coordenadas, vamos a poner una hojita acá adicional para trabajar. Y lo que quiero que vean es lo siguiente. Seguimos en la intención de definir la localización de nuestro sitio donde vamos a implantar o un puente o una alcantarilla o una represa, por ejemplo. ¿Sí? Lo que necesitamos es un sistema de coordenadas que nos permita ubicar este punto inicialmente. Ya hemos dicho que una opción es el GCS y otra cosa es el UTM WGS84. Pero vean ustedes, si nosotros estamos en un sistema de coordenadas concreto y específico, que podría ser el UTM con PESAT 56, nosotros para ubicar ese nuestro punto tendríamos un X, acá, un X, y tendríamos un Y. ¿Sí? Y piensen en valores, ¿no? Para ese X y para ese Y. Digamos, X es de 72, 45, 7, 4, 8. Y el Y que sea igual a 64, 75, 84, 9. Digamos que tienes ese X y ese Y que te ha permitido posicionar. Pero, ¿será que es suficiente que tú des un X y un Y para posicionar un punto, para que todo el mundo te entienda que ese punto está localizado en ese sitio en particular y que pueda, por ejemplo, con estos valores simplemente llegar a ese sitio? La respuesta es no. Tú adicionalmente a estas coordenadas, tú tienes que decirle en qué sistema de coordenadas estás trabajando. ¿Por qué? Imaginen ustedes que tenemos otro sistema de coordenadas que sea este, que lo vamos a dibujar en verde. Entonces estamos, jóvenes, con este otro sistema de coordenadas. Si yo utilizo el mismo X, permítanme un poquito, digamos, medimos este mismo X y lo vamos a poner más o menos aquí. Vamos a agarrar este mismo Y y lo vamos a poner el mismo Y. Observen ustedes que si yo en el sistema de coordenadas en verde posiciono, he usado los mismos X, mismos Y, resulta que mi punto donde tenía que estar el puente o tenía que estar la presa está en otra parte, ¿no? Donde inclusive podría no haber río, y nadie hace un río donde no hay, o más bien nadie hace un puente o una represa donde no hay un río, ¿no? Entonces, tú no puedes dar estos valores simplemente y pretender que la persona entienda que está en el sistema de coordenadas en verde o en negro para detectar el sitio de trabajo. Es indudable que si tú proporcionas las coordenadas en el sistema en verde, tú tendrás que hacer una corrección de tu sistema de coordenadas y ya no darás los valores en X y Y en este verde. Seguramente tu X va a ser este, con la transformación de vida, y tu Y transformado va a tener que ser este. Entonces, si tú das este X línea y das este Y línea, vas a poder encontrar el sitio de trabajo en el sistema de coordenadas en verde. Y obviamente los valores ya no serán ni este ni este.
los valores serán otros. ¿Sí? Entonces, tendrás que especificar y decir, por ejemplo, que acá has trabajado con un sistema de coordenadas específico. ¿Y cómo tú especificas el sistema de coordenadas? Por ejemplo, este pudo haber sido el sistema UTM, zona, vamos a usar el mismo colorcito para destacar, entonces UTM, zona 19, tu datum, por ejemplo, PESAT 56. Y este otro sistema podrá ser también un UTM. También tienes que especificar la zona porque es aplanado. Siempre que aplanas, siempre que estás hablando de una proyección UTM, tienes que especificar la zona y este podrá tener otro dato. Por ejemplo, el geocéntrico WGS 84. ¿Sí? Entonces, este sería un tercer sistema de coordenadas que estamos visualizando. ¿Sí? Bien, dicho eso, entonces, por favor, tengan mucho cuidado en el momento de utilizar unos valorcitos para localizarlos. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes han ido al campo, este problema es clásico, ¿no? Si ustedes han ido al campo y han levantado unas coordenadas, aquí tienen unos valorcitos que han leído en sus celulares, lo habitual es que cuando están trabajando con sus celulares, lo habitual, si es que son coordenadas en metros, estas coordenadas además son estas aplanadas a su TM, se las da en metros. Si tú has levantado unas coordenadas en metros y que además están en UTM y con el datum WGS84, esas coordenadas de tu punto podrían ser estas. Y si tú requieres esas coordenadas de tu punto y cuando tú colocas esas coordenadas en un mapa que tiene coordenadas en UTM PESAT 56, seguramente no va a corresponder al sitio. Lo que tendrás que hacer es tus coordenadas, transformarlas, volverlas X línea y línea, para que en un mapa que está en UTM PESAT 56, tus coordenadas, tu punto caiga exactamente encima del río donde tú estás pretendiendo desarrollar tu trabajo. Entonces hay que trabajar con ese sistema de transformación. Esto deberás llevar a datum PESAT 56. Esas transformaciones las vamos a hacer posteriormente. Vamos a poder transformar de GCS a UTM PESAT 56 o de GCS a UTM datum WGS 84, etcétera, etcétera. Eso obviamente se hace con software. Por ahora, lo que nos va a ocupar en nuestra práctica en particular es que alguien nos proporciona unas coordenadas de trabajo. Entonces, nuestra práctica va a consistir en lo siguiente. Tenemos evidentemente un río, ¿sí? Está nuestro río. Tenemos un sitio donde vamos a ubicar nuestro puente y nos van a proporcionar la ubicación de ese sitio en el sistema de coordenadas 1, 2 o 3 que acabamos de ver. Ahora, si nosotros vamos a utilizar las cartas del IGM, debemos buscar que las coordenadas en las que estamos trabajando sean las coordenadas del tipo 2 que hemos visto, porque esas son compatibles a lo que tienes en el IGM.
El IgM no dice que su datum es WGS84, dice que su datum es PESAT 56, por tanto, tienes en las cartas del IgM trabajar con PESAT 56. ¿Está bien? Bien, entonces miremos un poquito la localización del sitio en el que deseamos hacer ese nuestro trabajo. Acá les voy a mostrar. Denme un segundito. Les voy a mostrar ya la práctica que vamos a realizar. Estoy buscando el archivo. Aquí está. Nos han dado la ubicación de un sitio en particular e imaginen ustedes que nos dan la salida del puente Arnacochi. ¿Ya? Entonces, esta es la información que nos dan. Nos dicen, este es el X, este es el Y, esto está en un sistema de coordenadas, estos valorcitos están siendo dados en UTM zona 19, en PESAT 56 y el elipsoide es el internacional de 1924. Si nosotros deseamos hacer la delimitación de nuestra cuenca a partir de este sitio donde va a ser nuestro puente, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la carta del IgM en la cual vamos a, la que nos sirve para hacer este trabajo. ¿Ya? Por cierto, si ustedes se fijan, las cartas del IgM tienen además un nombrecito que siempre se lo coloca acá y que dice que en este caso es la hoja, ahí no se está viendo bien, pero después la vamos a mirar. Pero este número en particular es el número que identifica, es el nombre y apellido de esta carta en particular. ¿Sí? Entonces, ese nombre y apellido, aquí en esta se ve mejor, es hoja 71431. Pero el territorio boliviano es cubierto con una cantidad grande de cartas del IgM. La pregunta es, ¿cuál carta yo voy a utilizar para trabajar con este sitio en particular, con este lugar en particular? ¿No? Lo único que tengo es el sitio de mi puente. Todavía no sé qué carta es. Entonces, para eso vamos a recurrir a nuestro ArcGIS, ¿sí? Y el ArcGIS, por cierto, ya se los he colocado, les dije hace un momentito, el instalador ya está ahí con un link en el Clash. Una pregunta, ¿ya les ha llegado la invitación para que se unan al Classroom? ¿Hay alguien que ya se ha unido? Dígame, por favor. Todavía, Inge. Todavía, Inge. No les ha llegado ningún correo a su... No, Inge, no ha llegado nada. Pero están mirando su correo institucional. Claro, Están mirando su... No llegó nada. Sí, Sí, que del Inge, correo pero nada que llegó. institucional aún no llegó nada. Ustedes son grupo 3. ¿O será que...? Ya, le voy a dar una miradita. Me está pareciendo raro, porque el otro correo que les he mandado, porque he mandado unos correos masivos a todos los estudiantes.
capaz de que yo me haya equivocado y en vez de leer el grupo 3, los correos masivos, haya mandado al grupo, los correos del grupo 2. No es posible que hasta ahora no les llegue. Ya voy a hacer una revisioncita a eso, por eso les estoy preguntando. Bueno, pero lo resuelvo, ¿ya? Lo resuelvo. Algo está ocurriendo que lo tenemos que resolver. Esta es la carita del ArcGIS, jóvenes. Esta es su carita, ¿ya? Una vez que ustedes se instalen, y le hagan doble clic en el ArcMap. En realidad el ArcGIS tiene varios componentes. El que más conocido es el ArcMap y todo el mundo usa el tal de ArcMap. Este es el iconito del programa, ¿ya? Entonces, una vez que estamos en podemos adicionar con este más, podemos adicionar capas para capas de trabajo o podemos adicionar un proyecto a partir de File, Open, ¿ya? Nosotros vamos a primero generarnos una carpetita de trabajo y ya les voy a mostrar cómo generamos nuestra carpetita de trabajo y va a ser, por ejemplo, acá es bueno que trabajen con orden y nos vamos a hacer una F7 que sea Licho, todos van a ser Licho 1, 21, madrugada. ¿Listo? Hoy me han salido unos símbolos ahí medio raros, permítame. No sé lo que pasó. Yo siempre uso la barra baja, acostúmbrense a hacer eso, y no espacios, porque a los programas en general y al ArcGIS en particular no le gustan espacios en nombres de carpetas. Y si no me hacen caso, porque siempre les digo eso, no me hacen caso, ponen espacios en los nombres de sus carpetas y después el ArcGIS no funciona y ustedes demoran en darse cuenta de que ese es el motivo por el que no está funcionando. Entonces nos hemos creado una carpeta que es en la que vamos a trabajar en esta nuestra práctica, Lisho 1.21, y voy a poner acá una herramientita con la que vamos a trabajar, que también se los voy a poner como un link en el Classroom. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta carpeta que acabo de poner acá en nuestro Lisho? Es una carpetita que tiene un montón de archivos. En realidad tiene un montón de capas. Pero si nosotros queremos jalar todas las capas de golpe, podemos ir a este iconito, ¿no? Que dice INSE IGM MXD, y él solito va a jalar todo lo que alguien ha decidido guardar en este vínculo. ¿Ya? Si yo le doy doble clic. Una opción es que le dé doble clic desde un gestor de archivos. Ustedes utilizan mi PC habitualmente. A mí no me gusta mucho usar mi PC, me gusta utilizar el Total Commander. Y acá simplemente estamos con ese gestor de archivos. Si le dan, les decía, doble clic aquí, se va a desplegar varias capas. También, en vez de darle doble clic ahí, si ya estamos con el ArcGIS, podemos ir por File y decirle Open, ¿no? Y si estamos, nos vamos a ir al... Permítame un momentito, un segundito. Hijita, dime. Disculpen, pensé que era una llamada
importante. Normalmente cuando llaman a mis hijas siempre atiendo. En este caso era mi hija y había que atender. Bien, entonces les decía que la otra posibilidad, jóvenes, es ingresar aquí por File y un Open, ¿sí? Y nos vamos a nuestra carpeta de trabajo, que es de Lisho 1, 21, Madruga. Ahí habíamos puesto la carpeta. Entramos a la carpeta y lo único que nos sale, fíjense, no nos salen todos los archivitos que hay porque cuando ingresamos de esa manera estamos buscando un archivo del tipo MXD que es del tipo proyecto que alguien ha guardado con todas las capas que queremos. Hacemos clic aquí, le decimos abrir, nos está diciendo, ¿quieres que salve cosas en esta pantalla? No, de esta pantalla no hay nada, no quiero guardar nada. Y le decimos que nos despliegue ese mapa índice. ¿Qué tiene este mapa índice? Por cierto, están viendo, ahí es todo Bolivia. Si nosotros nos acercamos un poco más, fíjense ustedes, ¿qué tiene? Para cada casillita tiene el nombre de una carta distinta del IGM en escala 1/50.000. ¿Sí? Vean entonces que la cantidad de cartas que cubren el territorio de Bolivia es realmente grande en unos 50.000. Hay una gran cantidad de cartas. Entonces la pregunta es, ¿cuál o cuáles de estas cartas me van a servir a mí en mi proyecto en particular? Cuando estamos hablando en mi proyecto en particular es cuál carta cubre esta zona en la que yo estoy deseando hacer mi aplicación hidrológica, donde estoy queriendo calcular el caudal en sí. ¿Se fijan? Ese caudal máximo, por ejemplo. Bueno, pues, entonces hay que recurrir para identificar el nombre de nuestra carta, hay que recurrir a este mapa índice. Después recurriremos a bases de datos que tienen estas cartas con su nombre y apellido, que es ese numerito que hemos visualizado en, por ejemplo, una carta que hace un ratito mirábamos y que estaba aquí, ¿no? ¿Y dónde están esas bases de datos? Pues vamos a recurrir a Internet. En Internet vamos a tener acceso a esas bases de datos. Permítame un momentito mostrarles ya para que eso tenga un poquito de sentido. ¿Sí? Vamos a buscar aquí cartas IGM Bolivia. No se iludan, cartas IGM Bolivia, ¿no? No se iludan con estas del IGM porque no hay ahí, las han sacado, ¿sí? Las han sacado. Vamos a darle una miradita, tal vez acá por este error, carta IGM Bolivia, cartas topográficas, ¿sí? Después de haber escrito cartas IGM Bolivia, bien escrito, me sale una direccioncita que dice U de Texas. Esta es la Universidad de Texas, ¿ya?
Y me está queriendo desplegar esta hoja, la 6043. ¿Sí? Le vamos a hacer caso por ahora y van a ver cómo nosotros accedemos a la base de datos de la Universidad de Texas, donde tienen las cartas de Bolivia. Para que tengan estoy haciendo este ejercicio para que sientan el vínculo entre identificar la carta mediante el mapa índice y buscar una base de datos que infelizmente no la tenemos en Bolivia, pero la Universidad de Texas, que recopiló las cartas del IGM en Bolivia, todavía las tiene en su repositorio. ¿Ya? Está un poquito lento el internet para cargar la carta de Chuquichambi, pero la verdad es que yo no quiero la carta de Chuquichambi, ¿no? Yo quiero otra carta que por ahora no sé todavía cuál es, ¿no? Ya vamos a identificar, ¿no? Pero quiero que vean un poco lo que tenemos en camino, lo que tenemos que hacer, lo que buscamos hacer. Por favor, entiendan eso. Aquí no se trata de hacer clic, clic y clic sin entender nada, ¿ya? Primero quiero darles el contexto y después entendemos los clic y clics. Bien, aquí nos muestran la carta en cuestión, pero yo les decía que yo no quiero eso, sino más bien quiero acceder a su base de datos. Entonces, borramos esta partecita, borramos todo eso hasta Bolivia 50K. Le damos Enter y vamos a ingresar al repositorio de la Universidad de Texas, donde están los nombres. ¿Y cuál es el nombre? Es este numerito. Y si tú le haces, obviamente, un clic acá, vas a poder bajar esta carta en particular. O si tú le das un clic acá, vas a poder bajar esta carta en particular. Pero de todas estas cartas, ¿cuál es la que tú necesitas? Es la pregunta clave. ¿No es verdad? Y para responder eso, para responder cuál es la carta que tú necesitas, nosotros vamos a utilizar este mapa índice para ubicar nuestra carta, para identificar nuestra carta. ¿Sí? Pero ¿a partir de qué? A partir de el punto de localización de nuestro puente o nuestra presa en particular. ¿Sí? Eso, pero lo vamos a hacer, por favor, vamos a usar esto y vamos a identificar nuestra carta la próxima clase, quiere decir el lunes. ¿Ya? Entiendan, por favor, que estamos siguiendo una ruta medio corta, practicista, solo para que tengan esta herramientita lista para cuando llegue hidrología, digamos, en un mes, y ustedes ya saben utilizar su ArcGIS con estas cosas prácticas para identificar su carta, para utilizar su carta digitalmente, para determinar las características físicas de su cuenca en particular. Y ya voy a explicar unas cositas más la próxima clase. Bueno, jóvenes, ya es las 11:12. Si tienen alguna pregunta, pues adelante, abrimos un espacito de preguntas. ¿O está todo claro? ¿Hasta ahí está todo claro, jóvenes? Disculpe, ingeniero, sobre la aplicación que vamos a utilizar, ArcGIS, ¿sería distinta a la que es la versión Pro? Tú me estás hablando de la versión Pro en la 10.7, ¿o qué? No. Es otra versión donde... Es una versión profesional. Sí. ¿Tú tienes licencia de esa versión Pro? Solo tengo licencia por un año, porque ingresé como estudiante. Ya. No hay ningún problema. Pueden utilizar... Miren, yo en este momento estoy utilizando la versión 10.7.1, ¿no? Yo les he mandado a ustedes la versión 10.7, pero no hay problema. Si alguien quiere utilizar desde la versión 10.1
¿ya? Si alguien quiere utilizar la versión 10.1, ya lo tiene instalado en su máquina, puse nomás la 10.1, ¿no? Gran diferencia no va a haber en las cosas que vamos a hacer, ¿ya? Si alguien quiere utilizar la 10.7, pues bienvenido, que es la versión que yo tengo. Si alguien ya tiene instalada, ¿qué versión tienes en la Pro? Me parece que es solo 2.0. Ah, La ya, Pro es única, o 2.5. Ah, ya. Solo que No, es compatible con BIM y otras cosas, por lo que estaba leyendo. ya. Bueno, son cuentos, ¿no? Son cuentos. Si funciona bien esa versión, pues adelante, ¿ya? Yo les sugiero, sin embargo, inclusive en la versión 10.7, si ustedes entran a internet y se bajan una versión 10.7, puede estar incompleta, por ejemplo, porque es todo craqueado, ¿no? Yo la versión que tengo de la 10.7 es completita, está con su crack y yo les aseguro que va a funcionar, ¿ya? Quien se baje quien baje una otra versión, qué sé yo, y quien baje de internet la 10.7 y después no funciona, es a su cuenta y riesgo. ¿Sí? Entonces les sugiero utilizar esta versión que ya está chequeadita, está verificada. ¿Está bien? Pero si tienes ya una instalada y alguien ha estado trabajando en ella y funciona, pues adelante, sigue nomás. ¿Está bien? Oye, ya, gracias, Inge. Listo. Hay mucha diferencia entre ArcMap y ArcGIS Pro. A ver, guaguitas, el ArcGIS tiene varios componentes, ¿no? Aquí hay alguien que me pregunta, ¿hay mucha diferencia entre el ArcMap y el ArcGIS Pro? Debe ser el mismo joven que me está preguntando eso, ¿no? Cuando Sí, inferior. debe ser el mismo, ¿no? El ArcMap es un componente del ArcGIS. Sea Pro o no Pro, el ArcGIS tiene varios componentes, ¿ya? Y el que habitualmente utilizamos es el ArcMap. Este entorno que ustedes están viendo aquí, fíjense aquí arribita dice ArcMap. Esto es lo que más vamos a utilizar, ¿no? Pero no vamos a dejar de utilizar otros componentes del ArcGIS también, oportunamente. Inicialmente vamos a trabajar con el ArcMap. ¿Está bien? ¿Hay alguien más? Alguien preguntó sobre la clase, dice el nuevo código de Classroom. No les voy a mandar un nuevo código de Classroom. Ustedes tienen que ingresar al Classroom a través del correo electrónico que les voy a enviar. ¿Por qué no voy a enviar un nuevo código de Classroom? Por razones obvias. Si les mando un nuevo código de Classroom, de nuevo voy a tener 135 estudiantes cuando tengo apenas 99 inscritos. Absurdo, ¿no? O sea, los he retirado a todos del Classroom y he incorporado sus correos electrónicos tan solo. ¿Ya? Ahora eso, puede ser que esa acción haya utilizado los correos electrónicos del otro grupo, ¿no? Porque no les está llegando, por algo no les está llegando, algún problema hay que yo lo voy a corregir. Y a partir de eso, ustedes van a poder ingresar al Classroom vía su correo electrónico. Así no voy a tener superpoblación en mi clase. ¿Está claro? Digan pues sí, no, si no es difícil. Ya, sí, no es difícil decir, está bien, ya, porque si no, si hay un silencio total, no sé si inclusive me están escuchando, ¿no? Pues si nadie responde, estamos perdiendo tiempo. Puede ser que se haya caído la conexión, que yo estoy hablando aquí solito, por favor, por lo menos uno diga, sí, está claro, listo, entonces seguimos adelante. Ya. Ahora ya en las 11:18, gracias, jóvenes.
Entonces ya es las 11:18, paramos por ahí y nos vemos el lunes, jóvenes, a las 6:45. ¿Ya? Un gusto, que estén bien.